Bien, muchachos, hoy vamos a ver el tema de inversores, que es el tema número 23 de electrónica de potencia, o lo que es lo mismo, aquellos convertidores de corriente continua a corriente alterna. Vamos a ver los fundamentos de los convertidores de continua a alterna, cómo funcionan específicamente los inversores, las gráficas de comportamiento y el control de voltaje y de corriente. Bien, vamos a ver. ¿Qué son los inversores para comenzar? Vamos a ver, finalmente nos toca ver el último tipo de convertidores que ya nos hacía falta. Ya habíamos visto cómo funcionan los rectificadores, vimos cómo funcionaban los reguladores de corriente alterna, también vimos cómo funcionaban los reguladores de corriente continua y finalmente vamos a ver cómo funcionan los inversores. Los inversores realizan una conversión de corriente de directa a corriente alterna. Esto por intuición, ¿no? O más específicamente, como ya nosotros hemos visto en las últimas sesiones, transfieren potencia desde una fuente de corriente continua a una carga que consume corriente alterna. El objetivo de un inversor es precisamente el de crear un voltaje de alterna en una carga cuando solo se encuentra disponible una tensión de continua. ¿De acuerdo? Eso es sencillo. Ahora, de un inversor nosotros podemos obtener una salida que es simétrica, que tiene una componente senoidal, ya sea cuadrada o triangular. Pero ojo, de nuevo, no son ondas, no son señales senoidales puras. Esto hay que tenerlo bien presente, bien claro. De corriente alterna. Y además su magnitud y su frecuencia pueden controlarse. Sus aplicaciones son muy variadas y van desde las fuentes de aparatos electrónicos sencillos, computadoras, celulares, hasta aquellas que son aplicaciones hasta aquellas aplicaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Con ellos nosotros logramos inyectar la energía generada, por ejemplo, por paneles solares o por turbinas de viento, que también se llaman aerogeneradores, a la red eléctrica. Se utilizan los inversores para poder inyectar esta energía que se produce de manera continua a una corriente alterna. Como varios otros dispositivos que hemos estudiado ya a lo largo de este semestre, los inversores se pueden estudiar a partir de circuitos que tienen interruptores. ¿Por qué? Porque los interruptores nos van a permitir hacer una asunción de qué tanto tiempo permanecen ellos mismos cerrados o abiertos y en qué orden nosotros tenemos que encender y apagar estos dispositivos. En el caso del inversor, el circuito básico que se utiliza para convertir una corriente continua en una corriente alterna va a necesitar 4 interruptores que puedan alimentar a una carga de tipo resistivo inductivo. A partir de una entrada de continua, nosotros podemos obtener una salida de corriente alterna mediante el cierre y la apertura de los interruptores en una determinada secuencia que de momento no conocemos. Entonces, vean, aquí les presento el circuito normal, el circuito aproximado de un inversor con interruptores. Vea que tenemos 4 interruptores diferentes. Por ahí tenemos S1, vamos a poner acá, S1, S2, S3 y S4. ¿Qué están alimentando? Están alimentando una carga que consume o que hemos dicho que va a consumir corriente alterna. ¿De acuerdo? Una carga resistivo-inductiva. Recuerden que ahorita los valores no nos interesan, sino que más bien nos va a interesar cómo funciona este circuito. ¿De acuerdo?
Bien. ¿Alguien me quiere dar alguna idea de cómo tenemos que hacerlo funcionar? ¿Cuántos interruptores vamos a cerrar al mismo tiempo? ¿O solo se puede cerrar uno? ¿O se pueden cerrar los 4? ¿Alguien? De 2 en 2, dice Raúl. 1 con 4 a la vez, dice José Pablo. Solo 2 interruptores a la vez. Ok, vamos a ver. Y 3 con 2, dice Luis. Vale, vamos a ver si es cierto. Miren, la tensión de salida, es decir, la tensión que yo necesito en la carga, puede ser positiva si la corriente fluye de la fuente hacia la carga. En eso estamos claros, ¿no? Habíamos dicho, vamos a asumir positiva la tensión si va de la fuente a la carga, igual la corriente. Y negativa si fluye desde la carga hacia la fuente. O bien podría llegar a ser 0 dependiendo de qué interruptores se cierren al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Como puede observarse del circuito anterior, no pueden estar cerrados al mismo tiempo los interruptores S1 con S2 ni S3 con S4, ya que eso provoca un cortocircuito en la fuente. Necesitamos abrir y cerrar los interruptores de manera que nos resulten útiles para nuestra aplicación. Entonces, vamos a volver acá y vamos a decir, vean, ¿qué pasa si yo cerrara, como dijo José Pablo? Vamos a cambiar, vamos a poner este. ¿Qué pasa si yo cerrara S1 con S4? ¿De qué lado a qué lado fluye la corriente en la carga? Ok, la corriente va a fluir por el lado interno del circuito, por lo tanto, de la fuente a la carga. La carga acá tiene una corriente positiva que va a pasar por S4 y va a retornar a la fuente por abajo. ¿De acuerdo? ¿Qué voltaje va a haber la carga? La carga va a haber un voltaje de más a menos en este sentido. ¿Estamos claros hasta acá? Sí, ¿verdad? Vale. Ojo que lo que estoy haciendo yo ahorita no es una secuencia, sino que estoy asumiendo acá una combinación de interruptores que se cierran al mismo tiempo para ver qué es lo que sucede en el circuito. No hay secuencia de momento. Ya vamos a hablar de la secuencia, pero ahorita, independientemente de lo que hice en el movimiento anterior, yo tengo que ver el comportamiento que estoy haciendo ahora. Ok. ¿Qué pasa ahora si yo cierro el S2 con el S3 al mismo tiempo, dejando abierto S1 y S4? ¿Desde dónde fluye la corriente y hacia dónde? De la carga a la fuente, claro, pero vamos a irnos. Necesito que me digan, derecha e izquierda, ¿cómo fluye la corriente? ¿Por cuál interruptor va a pasar primero, pues? Sería igual por el remanente del inductor. ¿Seguros? Como acabo de decir, independientemente de lo que hice en el movimiento anterior, ahorita vamos a hacerlo como que si no hubiera hecho nada antes. Si yo cerrara el interruptor 3 y el interruptor 2,
simplemente tendríamos una corriente que va a fluir en este sentido. De acá, pasando por la carga, pasando por el interruptor y volviendo a la fuente en este sentido. De S3 a S2, así es. Como si esta es la corriente, la que está en la carga, vamos con corriente negativa, ¿cierto? Entonces, la corriente negativa va a provocar que mi carga tenga una polaridad en este sentido, de más a menos. Entonces, vean, le voy a poner B sub 1. Con el sentido que teníamos, la corriente en verde, ¿cuál es el mayor voltaje que puede tener la carga? ¿Cuál es el voltaje mayor que va a percibir la carga? Si activamos S1 y S4, ¿cuál es el voltaje mayor que va a percibir la carga, muchachos? ¿El de la fuente positivo o negativo? Positivo. Entonces, en verde, el voltaje en la carga va a ser igual, va a ser igual a voltaje positivo de DC. ¿Y qué pasa en amarillo? ¿Qué voltaje va a percibir la carga? Exactamente, el voltaje que percibe la carga en amarillo va a ser menos el voltaje de DC. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá? Nada. Vale. Ahora, ¿qué pasa si yo cierro S1 y también S2? ¿Qué sucede acá? Cortocircuitamos la fuente. Entonces, si yo cierro S1 y S2, aquí hay un cortocircuito y por lo tanto, en este color de azul oscuro, esto no es permitido. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa ahora entonces si cerramos S3 y S4 al mismo tiempo? También vamos a tener un cortocircuito por acá, de este lado. Entonces, eso tampoco es permitido. Pero ahora, ¿qué va a pasar si nosotros cerráramos S1? Uy, qué feo ese color. Si nosotros cerramos S1 y S3, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el voltaje que percibe la fuente, la carga por efecto de la fuente? Exactamente. Si nosotros hacemos la combinación en celeste, el voltaje que percibe la carga por efecto de la fuente es 0 voltios. Y si cerramos S2 con S3, con S4, perdón, también vamos a tener 0 voltios. ¿De acuerdo? Va, eso está claro, ¿sí o no? Entonces, vean muchachos. Si nosotros cerramos S1 y S4, como les digo, tendríamos una corriente que va hacia la derecha, por lo tanto positiva, y un voltaje que va de más a menos, por lo tanto positivo. Si nosotros cerramos S2 y S3, pero mantenemos abierto S1 y S4, vamos a tener una corriente que va hacia el otro lado, por lo tanto se vuelve negativa, y el voltaje que va a percibir la carga
como está al revés de como teníamos el otro y de como nuestra convención nos manda, va a percibir un voltaje negativo. Si ahora, sin embargo, cerramos S2 y S4, el voltaje que percibe la carga por acción de la fuente es 0, no importa en la dirección que lo coloquemos. Y si cerramos, no, antes era si cerramos S1 y S3. Y si cerramos S2 y S4, ahora sí, el voltaje que va a percibir la carga por acción de la fuente también vuelve a ser 0. ¿De acuerdo? Vale. De esto ya creo que no hay dudas con esto, ¿sí o no? Entonces, muchachos, ¿qué tipo de onda podríamos llegar a tener con un comportamiento de este tipo si la pusiéramos en orden? Vea, de esto nosotros podemos obtener una tabla que va a resumir el comportamiento del inversor con los interruptores que nosotros ya vimos arriba. Si cerramos S1 y S4, vamos a tener voltaje positivo de la fuente. Si cerramos S2 con S3, vamos a tener voltaje negativo de la fuente. Si cerramos S1 y S3 o S2 y S4, vamos a tener 0 volts en la carga. Y el cerrar S1 y S2 o S3 y S4 no es permitido bajo ninguna circunstancia porque tendríamos un cortocircuito en la fuente. ¿De acuerdo? El inversor, por lo tanto, posee 3 estados distintos. Voltaje de DC positivo para la carga, voltaje de DC negativo para la carga y voltaje 0. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Nada, estamos claros. Vale, ¿alguien me quiere decir para qué nos va a servir tener voltajes 0? Para la descarga del inductor. ¿Y eso qué vamos a lograr con que descarguemos al inductor? Cambia de polaridad, ok. Y si hay un cambio de polaridad, lo que vamos a lograr con exactamente lo que dice José Daniel, con la descarga del inductor, es tratar de suavizar las curvas de corriente que estamos obteniendo. Ya van a ver cómo. El funcionamiento que nosotros acabamos de presentar funciona para un convertidor de puente en onda completa. ¿De acuerdo? Dicha configuración genera una tensión de salida cuadrada debido a la conmutación periódica entre voltaje positivo de DC y voltaje negativo de DC. A pesar de que dicha salida no tiene forma senoidal, funciona para alguna, yo diría para la mayoría de aplicaciones. Evidentemente, la forma de onda de la corriente en la carga va a depender de los dispositivos que la están conformando. La forma de onda del voltaje en la carga, igual que en los troceadores, va a corresponder con la forma de onda de la corriente. Va a actuar no igual, sino que se corresponde. Eso es que va a generar un comportamiento acorde a lo que le estemos entregando nosotros a la carga. ¿De acuerdo? Bien. En el ejemplo presentado, ya que tenemos una carga resistivo-inductiva, la tensión de salida, que ya sabemos tendrá una forma de onda cuadrada, va a generar, por lo que decía José Daniel, una forma de onda exponencial para la corriente, tanto de subida como de bajada para cada periodo. El inductor no permite cambios bruscos de corriente y por lo tanto va a subir y va a caer más lentamente que la manera en la que lo hace el voltaje dentro del mismo periodo. Cuando nosotros energizamos el circuito, la corriente del inductor es 0. ¿Estamos claros? Aquí no hay dudas. En estado periódico permanente, por supuesto, la corriente va a ser periódica y además simétrica, con alguna componente senoide, pero no puramente senoidal. Esto genera una forma de onda más o menos parecida a la senoidal simétrica periódica
de la corriente alterna. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? Vale, ok. Vale, entonces miren, ¿qué pasa? Aquí yo esto lo he sacado directamente del libro. Cuando nosotros estamos alimentando un circuito y vamos a ir cambiando entre la configuración de interruptores que me dan un voltaje positivo y un voltaje negativo de manera abrupta, es decir, en este punto de acá, nosotros vamos a apagar dos y encender dos instantáneamente. ¿Qué va a pasar con la corriente? La corriente va a generar una onda exponencial que va a subir, y esto ya es en el estado periódico permanente, que va a subir hasta un valor dado en el mismo punto donde se hace la transición, y luego cuando baje por acción del inductor que no permite los cambios bruscos de corriente, vamos a bajar también de manera exponencial en el mismo factor que subimos acá, por acción de la bajada de voltaje, de la bajada abrupta de voltaje. El voltaje por un inductor puede bajar abruptamente, lo que no puede bajar abruptamente es la corriente. ¿De acuerdo? Y luego, otra vez, volvemos a subir. Subimos completamente y por lo tanto nos genera una forma de onda exponencial hacia arriba. ¿Estamos claros hasta acá, verdad? Vale. Ahora, lo que nosotros acabamos de ver es un circuito con interruptores. Ahora vamos a trasladar, vamos a naturalizar un inversor, pero utilizando semiconductores. Si nosotros usamos semiconductores, ¿qué creen que deberíamos usar para poder generar la forma de onda correcta en un circuito con interruptores? ¿Diodos o tiristores? ¿Tiristores? ¿Seguros? Diodos, dice Dimas. A ver, los diodos son no controlados. Los tiristores se pueden controlar. ¿Qué es lo que yo necesito hacer con el voltaje de la fuente para poder obtener un voltaje en la carga? Yo debería poder controlar qué tanto de ese voltaje va hacia la carga. Estamos claros, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si yo controlo, necesito tiristores para hacerlo. El problema es que en el momento en el que el tiristor empieza a conducir, acuérdese que funciona como un cortocircuito. Por lo tanto, la corriente podría, cuando se ha disparado el tiristor, conducir para cualquier lado mientras se polarice para el lado que es, ¿no? Entonces, en los inversores utilizamos una combinación de diodos y tiristores. Este circuito anterior nosotros lo podemos extrapolar al funcionamiento usando semiconductores que funcionan como interruptores. Cada interruptor se modela como un tiristor en antiparalelo con un diodo. Y el ángulo de disparo del tiristor es el que da la apertura del interruptor y el diodo permite el paso de la corriente de retorno. Si los tiristores no disparan, el interruptor no se cierra y por lo tanto no pasa corriente. Si el tiristor se dispara, el interruptor se cierra y puede pasar corriente a la carga. Entonces, el circuito de inversor con semiconductores queda de esta manera. Vean, esto es como tener el interruptor S1, este es el interruptor S3, este es el S2 y este es el S4. ¿De acuerdo? Esto es exactamente lo mismo. ¿Sí?
Ok. ¿Qué pasa si nosotros cerramos S1? Es decir, disparamos el tiristor S1. Si disparamos el tiristor S1, estamos polarizando todo esto en más menos, disparamos el tiristor S1 y la corriente puede fluir hacia acá. Además vamos a disparar el S4, ¿cierto? Porque el S4 me permite que la corriente fluya hacia acá. ¿Cómo vamos a polarizarlo? También más menos. Y disparamos también el tiristor S4. Por lo tanto, la corriente fluye y tenemos el primero de los casos, cuando teníamos en la carga un voltaje positivo. Si hacemos al contrario, si disparamos el tiristor S2 y el tiristor S3 al mismo tiempo, lo que vamos a tener es una corriente que fluye en el otro sentido, por acá y hacia arriba. ¿Qué vamos a tener acá entonces? Un más menos, y la corriente fluyendo hacia la fuente. ¿Qué voltaje tenemos acá? Un menos B sub 0. O menos B de C, mejor dicho. Menos y más B de C. ¿Estamos claros hasta acá? Y entonces, ¿para qué vamos a usar los diodos? Pasa que si nosotros no cerramos en diagonal, sino que cerramos, por ejemplo, el S3 con el S4, ¿cómo estaríamos polarizando acá? Ajá. Señores, ¿cómo estaríamos polarizando del otro lado con los, si cerráramos no en diagonal? Ajá, señores. Bueno. Vale. Entonces, si nosotros logramos controlar el tiempo en el que el convertidor permanece en cada uno de los estados explicados, nosotros podemos controlar la frecuencia y la magnitud de la tensión y de la corriente sobre la carga. En palabras sencillas, si controlamos el tiempo en el que los estados conmutan, que los interruptores, conmutan, podemos también modificar la frecuencia de la onda de voltaje en la salida y por ende también de la corriente que va a percibir la carga. La tensión efectiva, ojo, aquí nos interesa la tensión efectiva, el BRMS a la salida del circuito inversor va a ser el valor del voltaje de directa. ¿Sí? Vale, entonces, vea, si nosotros tenemos una onda cuadrada de voltaje en la carga, acuérdense que esto es voltaje en carga. ¿Cómo va a ser la corriente para esta
para esta configuración. Así como les presentaba en la imagen, si nosotros partimos del 0 y subimos abruptamente el voltaje, la corriente, ¿cómo se comporta? La corriente va a empezar en 0 y va a subir de manera exponencial. Acuérdense que se dibujan en ejes distintos, ¿no? De acá tenemos que bajar abruptamente hasta BDC. Por lo tanto, la corriente va a bajar, pero de una manera no tan abrupta. Acá. Bueno, tal vez un poquito más abajo, pero entienden la idea. Si volvemos a subir de manera abrupta hasta BDC positivo en voltaje, pues entonces yo voy a subir también, aunque no tan rápidamente por acción del inductor, pero de manera exponencial. Y vuelvo a bajar completamente cuando, por acción del inductor, el voltaje en la carga también baje de manera abrupta. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Hasta el infinito, por acción del inductor. Esto ya va pareciendo un poquito más a una corriente alterna, ¿de acuerdo? El voltaje cuadrado, que la carga podrá percibirlo en algún sentido como voltaje alterna, y la corriente que tiene una forma más o menos senoidal, aunque todavía no está del todo suavizada. Vean, las subidas de voltaje se dan cuando tenemos S1 y S4 cerrados, mientras que los valores negativos de voltaje de DC en la carga se dan cuando tenemos activados el S2 y el S3. ¿Estamos claros hasta acá? Vale. Dado que en esta configuración el inversor tiene 3 estados, nosotros podemos controlar la magnitud de la tensión efectiva de salida, es decir, la que estamos generando. Debemos hacer un troceado de la señal de voltaje, es decir, cortarla por momentos, tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo. El troceado se hace activando cualquiera de los dos estados en los que el voltaje de la carga se convierte en 0, abriendo y cerrando interruptores que vuelvan 0 el voltaje de la carga. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que en la medida en que yo le cree voltaje de 0 al sistema o a la onda, yo voy a poder suavizar mi curva de corriente para que la caída de corriente por efecto del inductor sea todavía menor y el circuito o la salida del circuito me dé un comportamiento cada vez más parecido al valor de alterno. ¿Está claro? De esta forma, la señal de voltaje cambia y, aunque seguirá siendo cuadrada, tendrá tramos en los que el valor se vuelve 0. La corriente de la carga cambiará la pendiente de acuerdo a los tramos de subida o bajada de voltaje. Y es de esta manera como la curva se suaviza y se genera algo más parecido a la corriente alterna a la que nosotros ya estamos acostumbrados. La magnitud de voltaje efectivo que percibe la carga se modula y también se reduce en función del ancho de pulso que ésta recibe. Y esto recibe el nombre de modulación por ancho de pulso, así como decía Miguel, si no me equivoco, en la clase pasada. La modulación, es decir, el paso a voltaje 0 voltios, puede hacerse de manera concentrada desde o hasta un punto específico o bien distribuida en un semiperíodo varias veces. Yo puedo acceder a los voltajes de 0 voltios varias veces para poder seguir controlando el voltaje. Vea entonces, cuando yo quiero tener una corriente más suavizada, pues yo voy a darle tramos a la señal, tramos en los que vamos a hacerla 0. ¿Cómo lo vamos a hacer? Modificando nuestro tiempo de disparo de los tiristores. Ese tiempo de disparo que nosotros llamamos beta, no porque sea el ángulo de extinción en este caso, porque no hay,
sino es el ángulo o el tiempo, si lo quieren ver en tiempo, en que el voltaje de la carga se vuelve nuevamente o un valor positivo o un valor negativo. ¿De acuerdo? Mientras que cuando terminan los periodos, los semiperiodos, volvemos a valores de 0 voltios. ¿De acuerdo? Básicamente lo que estamos tratando de hacer es un ciclo de abrir y cerrar parejas de interruptores en los que para permitirme obtener una señal de corriente alterna un poco más suavizada. Siempre el S1 y el S4 se cierran para tener los valores positivos de voltaje de directa, y el S3 y el S2 se cierran al mismo tiempo para tener valores negativos del voltaje de directa. Si yo estoy acá, vea por favor, si yo estoy acá con S1 y S4 cerrados, ¿qué tengo que hacer para llegar a este valor de 0 voltios entre pi y que vuelva a funcionar o que pasemos al voltaje negativo? ¿Cómo llego yo a ese valor de 0 voltios? ¿Quién me dice? Ajá, ninguno conduce. ¿Ningún qué? No. Claro que están conduciendo. Vea, yo estoy activando S1 y S4 entre beta y pi. ¿Qué tengo que hacer para tener 0 voltios en la siguiente transición? Activar S1 con uno de los de abajo. El S1 se queda encendido probablemente. Entonces yo apago S4 y enciendo S3. Así yo tengo una combinación que me permite tener 0 voltios. ¿Qué va a pasar cuando tenga 0 voltios? Cuando llegue yo a pi más beta, yo voy a apagar S1 y a encender S2. Uy, aquí no se ve nada. Apagar S1 y a encender S2. ¿Sí? Ahora, estoy en este lado. Tengo S2 y S3 activados porque esa es la combinación que yo logré hacer desde la teoría inicial. ¿Cómo llego a este voltaje de 0 voltios entre 2pi y 2pi más beta? ¿Cómo llego a 0 voltios en la siguiente? No, no es S3 con S1. Podrías hacerlo, pero de todas maneras lo que buscamos nosotros por aquello efecto de la vida útil es que se haga todo el mismo, que tenga todo el mismo desgaste. Entonces, teníamos S2 encendido, mantenemos S2 encendido, pero vamos a apagar S3 y a encender S4 o a activar S4. ¿De acuerdo? Esta parte de acá es la misma a esta parte de acá, ¿ve? ¿Qué vamos a hacer entonces para volver a esta subida? Donde tenemos S1 y S4. S1 y S4, mantengo S4, apago S2 y puedo tener encendido S1. ¿De acuerdo? Y vuelvo a hacer todo el ciclo que a mí me permite tener una corriente un poco más suavizada. ¿Está claro? Entonces, vean. En el estado periódico permanente, aquí le voy a poner en EPP, en el estado periódico permanente, ¿cómo iría la corriente?
Acuérdense, la corriente está afectada por un remanente de corriente en el inductor. Ahora sí, José Pablo. La corriente está afectada por un remanente en el inductor. Por lo tanto, en los momentos en que tenemos un voltaje de 0, la corriente venía de un valor específico y sube exponencialmente. Perdón, ahí está feo. Pero cuando hacemos un subidón de voltaje, vamos a tener que subir nuevamente, ¿de acuerdo? Hasta una forma de onda que o muy parecida a la que teníamos antes. Acá. ¿De acuerdo? Más o menos. ¿Qué pasa en el siguiente bajón? Porque vamos a bajar hasta 0, no bajamos hasta menos el voltaje de C. Vamos a bajar de una manera todavía más suavecita hasta llegar al valor de pi más beta. Pero cuando bajamos completamente hasta el valor de voltaje de C, como esto no es del mismo ancho que esto, entonces nuestra caída va a ser más grande. Más o menos. ¿De acuerdo? Quizá esto hubiera empezado... tampoco es tan importante, pero es más o menos así. Voy a borrar. Para dejarlo más o menos en las mismas condiciones del EPP. ¿De acuerdo? Y voy a borrar también acá. Para que sea simétrico a ambos lados. ¿Sí? Ahora, hay otra subida de voltaje, pero no hasta VDC positivo, sino hasta 0. Entonces, volvemos a subir acá. Y aquí sí hay un subidón hasta voltaje positivo de directa. Y volvemos a subir acá. Volvemos a bajar suavecito y volvemos a bajar completo. ¿Qué logramos con esto? Vea, ahora la señal, obviamente, si bien es cierto, está bastante quebrada, probablemente se vea un poco más parecida a la corriente de alterna. ¿Sí? Entonces, aquí hay una imagen un poco más viejita, pero ya tenemos una forma de onda que se parece un poquitito más a la corriente de alterna. ¿Cómo la hacemos que se suavice más? Modificando el ancho o el tiempo que va a estar en un voltaje de 0 entre la subida abrupta y la bajada abrupta de voltaje de directa, de voltaje en la carga de directa. En este diagrama, la E es el valor del voltaje de la fuente. Aquí tenemos la corriente en I de 0, donde nosotros movemos los ejes, y esta es la corriente que se produce cuando hacemos la subida de voltaje y la bajada de voltaje. ¿Estamos claros, muchachos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? Ok. En síntesis, la modulación lo que va a implicar es que se activen o se desactiven interruptores que permitían o no el paso de corriente a la carga, para que ésta pueda percibir un valor de voltaje 0, para que pueda tener valores de 0 volts. Este tipo de modulación se usa ampliamente para el control de los armónicos y sus amplitudes. El contenido de armónicos de una señal puede modificarse si se escogen adecuadamente los valores de beta. La variación del valor de beta permite modificar el valor efectivo de la señal de salida, así como el contenido de los armónicos de la señal. Y aquí yo les presento una grafiquita que, si se fijan, estamos en la tercera armónica, por lo tanto hay 3 semiciclos antes de llegar al semiciclo, perdón, en el semiciclo positivo de la señal de voltaje de alterna, o sea, entre 0 y pi. Hay 3 semiciclos de la tercera armónica y tenemos la acción del inversor para modificar la señal de armónica.
¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos generando varios betas, ¿de acuerdo? Varios betas acá. No, perdón. Generamos varios betas. Acá, este es el otro. Y este es el otro. Para poder modular la cantidad de voltaje RMS que le estamos entregando por parte de la tercera onda. ¿Sí? Ya que los inversores suministran una tensión y una corriente alterna a partir de una fuente de continua, la principal aplicación de los inversores es el control de la velocidad y la posición de la corriente alterna y también de la fabricación de fuentes ininterrumpidas de potencia, lo que ustedes conocen como los UPS, para alimentación de cargas críticas y dispositivos de corriente alterna que funcionan a partir de baterías, por ejemplo, los vehículos eléctricos. Nota, los rectificadores controlados, en algunos casos, dependiendo del ángulo de disparo, podrían llegar a trabajar como inversores, sobre todo si su ángulo de disparo se encuentra en el segundo cuadrante, entre pi medios y pi. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas, muchachos? Los diodos simplemente están por protección, Dimas, están evitando que se vayan las corrientes de retorno por el lado en el que se polariza el diodo en directa, perdón, el tiristor en directa, hace que el diodo se polarice en inversa y no permita que la corriente se vaya por ese lado, simplemente. Como los diodos no tienen acción cuando tenemos los interruptores cerrados en la parte de abajo o en la parte de arriba, tenemos 0 voltios, no hay una corriente que se vaya por ningún, la corriente remanente que tenemos en el inductor no le va a permitir que se vaya por esos lados y no se vaya hacia la fuente. Y para eso sirven los diodos, es más por protección. ¿De acuerdo? Chivo. ¿Dudas hasta acá? ¿Nada? Bien.